Yo no puedo garantizarte que este podcast sea una historia de éxito, pero lo que sí te puedo decir es que será una historia de coraje, de esfuerzo, de trabajo y sobre todo de acción, de ir paso a paso hacia ese estilo de vida que me he propuesto. Acabas de escuchar un fragmento del primer episodio de este podcast. Este episodio lo publiqué en febrero, hace ya 8 meses. Estos 8 meses han sido meses muy especiales para mí. Meses de cambios, de crecimiento, de bloqueos, de frustración también. Pero sobre todo han sido meses de avanzar, de seguir paso a paso, a un ritmo natural para mí, el ritmo que me permite mantener el estilo de vida que he decidido crear. Si me sigues desde hace tiempo, has podido comprobar que hace 2 meses que no publico ningún episodio del podcast. Y hoy te voy a explicar el motivo, o más bien los diferentes motivos. Y además te voy a contar qué va a pasar con este podcast a partir de ahora. Así que me encantaría que me acompañases en este episodio un poco especial. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy María José Soto. Bienvenido al episodio 38 de Impulsa tu vida paso a paso, el podcast para inconformistas que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. Recuerdo cuando grabé el primer episodio de este podcast. Lo hice siguiendo mi reto de 12 semanas, ese reto en el que me acompañó mi planificador, el planificador del cambio. Para mí suponía llevar a la realidad una idea que me llevaba rondando años ya en la cabeza. Suponía superar una barrera mental, no hacer caso a esa vocecita que me decía, pero tú, ¿qué vas a contar? Que no tienes nada que decir si todavía no has conseguido nada. Créeme que en aquel momento ni de lejos yo podía imaginarme lo que iba a suceder con este podcast. Y no hablo de cifras de descargas, ni de logros, ni de puestos en las distintas plataformas de podcasting. Hablo de ti, sí, de todos vosotros y del impacto que habéis tenido en mi vida. Gracias es la palabra que me viene a la cabeza, en mayúsculas. Gracias por esos mensajes de apoyo, por preocuparos por mí, tanto los que me habéis escrito como los que no, que seguro que sois muchos los que estabais pendientes de mí en la sombra, preguntándoos en silencio qué había pasado con este podcast y con mi proyecto, preguntándoos si yo había tirado la toalla. He iniciado este episodio con el cierre de ese primer episodio que grabé en febrero. Y lo he hecho por un motivo, para recordaros a vosotros y a mí misma también cuál es la esencia de este podcast. Yo os he prometido que este podcast iba a ser una historia de coraje, de esfuerzo, de trabajo y sobre todo de acción, de ir paso a paso hacia ese estilo de vida que me he propuesto crear. Cuando yo dije esta frase en ese episodio, ni me podía imaginar la que se me iba a venir encima. No te voy a engañar. En estos 8 meses he pasado momentos duros, me he caído y me he vuelto a levantar. Me he equivocado mucho, me he estancado, he avanzado, sí, pero no al ritmo que yo había planificado. Incluso en algunos momentos del camino me he perdido y me he tenido que encontrar de nuevo. Porque así es la vida real con sus luces y sus sombras, o al menos así es mi vida. Pero quiero decirte que aunque las cosas no han sucedido como yo había planeado, bueno, en realidad casi nunca suceden así, lo que para mí nunca ha cambiado es mi objetivo, ese punto al que yo me dirijo. Yo nunca he dejado de caminar, de dar pasos. Unas veces estos pasos han sido más rápidos y otras más lentos. Sí, a pesar de que no he grabado nuevos episodios durante estos últimos meses, esto no se ha parado. Y aquí sigo y seguiré, porque me he comprometido con vosotros y conmigo misma a alcanzar esa vida que todos nos merecemos, la vida de nuestros sueños. Así que el podcast va a seguir. Yo voy a seguir aquí para contarte esta historia, para trasladarte esas herramientas que voy descubriendo, para hablarte de lo que me funciona y de lo que no, para compartir contigo este camino, para presentarte incluso historias de personas que voy encontrando en este camino, historias que te inspirarán, historias que nos van a demostrar que sí es posible. Así que, si quieres acompañarme, aquí estaré con 2 episodios nuevos cada semana. Algunos probablemente van a ser con un formato distinto, pero he vuelto para quedarme. Y además he llegado con mucha energía. Así que aclarado este punto, porque habéis sido muchos los que me habéis preguntado qué pasa con el podcast, si va a seguir, si no. O sea que creo que os merecíais una explicación, así que espero que haya quedado claro que el podcast va a seguir y que yo voy a estar aquí con vosotros cada semana.
Pero también es posible que te estés preguntando qué me ha pasado todo este tiempo, qué he estado haciendo, en qué he estado metida. Ya te he dicho que no he estado parada. Así que muy por encima voy a tratar de contártelo. Mes a mes yo os he ido dando las cifras de mi proyecto. He ido haciendo un reporte donde os hablaba de mis ingresos, de mis gastos. Y habéis podido comprobar cómo pasaba el tiempo y yo no hacía más que perder dinero. Cada vez los números rojos eran más grandes en mi cuenta de resultados. Muchos incluso me decíais y me animabais para que no desistiese. Y seguro que muchos de vosotros incluso habéis pensado, pero qué mal le va a esta mujer que no consigue apenas ingresos. E incluso también es posible que os preguntaseis con estas cifras de qué podía estar viviendo yo. En alguna ocasión ya os he dicho cómo me había organizado yo financieramente para poder emprender sin tener ese agobio de tener que ganar dinero, ya que a menudo es el fracaso de un proyecto el no ser capaz de aguantar mucho tiempo con cifras negativas. Ya te digo que este no era mi caso, al menos hasta ese momento, pero empezaba la cosa a cambiar. Porque yo desde abril de 2017 estaba en situación de desempleo y como tal, después de más de 15 años trabajando, tenía derecho a una prestación por desempleo, al paro, que le decimos aquí en España. ¿Y qué pasa cuando tú cobras este paro? Que evidentemente no puedes tener otra fuente de ingresos. Eso, como es lógico, sería totalmente incompatible con cobrar el paro. Entonces yo no podía generar ingresos porque estaba en el paro y tampoco tenía la garantía de que si me daba de alta y renunciase a ese paro fuese a tenerlos, porque en realidad no tenía ningún producto ni nada que vender, como ya sabéis. Así que esta situación realmente me estaba paralizando, no me permitía avanzar. En realidad eran mis miedos y esas inseguridades las que me limitaban, porque yo tenía miedo a que no funcionase, a que aunque tengo un dinero de reserva, pues que no me llegase esos miedos que tenemos todos, ¿no? Y además sabéis que yo tengo una familia, que tengo 2 hijos y tampoco quiero tirarme de cabeza a la piscina. Yo creo que esto hay que hacerlo superando miedos, pero también con ciertas garantías o de forma sobre todo razonable. Yo en junio pasé una pequeña crisis. Si me sigues lo sabes porque lo conté en el episodio 31. Y a raíz de esa crisis decidí dar un paso. Decidí más bien dar un salto. Decidí crear mi empresa, convertirme en autónoma para liberar esa barrera que me había estado frenando. Así que en julio me di de alta como autónoma. Esto no os lo había contado. Existe, además, por si no lo sabéis, que a lo mejor os interesa, una fórmula que te permite compatibilizar el cobro de la prestación de desempleo, es decir, cobrar el paro, con el alta de autónoma durante un periodo de tiempo. Algo que en mi caso me pareció estupendo, porque de una forma me aseguraba que iba a tener ciertos ingresos y podía empezar a facturar, podía dar ese salto. De todas formas, el darme de alta como autónoma no hizo más que descuadrar mis cuentas, porque lo que hice fue sumar más gastos a mi cuenta de resultados. El pago de autónomos, gastos de gestoría y más gastos que conlleva pues, tener este tipo de estructura. De alguna manera yo tenía que empezar a recortar ese descuadre. Yo te digo que sí, que tengo un fondo, pero todo este dinero se acaba. Entonces tenía que empezar a actuar. Así que, como ya sabéis, durante los últimos 9 años de mi carrera yo estuve trabajando como responsable de marketing en una empresa. Así que a raíz de esto me surgió la posibilidad de llevar el marketing digital de una empresa a modo de freelance. Esto suponía ingresos cada mes, al menos durante un periodo de tiempo, pero también requería más dedicación por mi parte. O sea que tenía que dedicar tiempo a este nuevo proyecto, tiempo que básicamente yo había estado dedicando a el podcast. Pero como te decía, yo necesitaba de alguna forma estos ingresos para equilibrar la balanza. Así que a partir de julio tuve que compatibilizar todas estas facetas. Y todo esto sumado a que en estos meses tenía a los niños en casa, porque ya en julio estaban de vacaciones. Pero yo seguía con mi propósito de crear un infoproducto relacionado con esta nueva faceta que estoy desarrollando y que me encanta. Un infoproducto que sirviese de ayuda a aquellos que queréis iniciar un proceso de cambio y que no sabéis por dónde empezar, o incluso para aquellos que ya lo habéis intentado antes, pero por algún motivo os habéis bloqueado y que os habéis quedado a medio camino. Este era uno de los objetivos que yo me había planteado al inicio del año y que había quedado pendientes en mi reto de 12 semanas. ¿Lo recuerdas?
Y entonces, ¿cuál era mi situación? Yo ahora tenía en mi vida un cóctel explosivo con los siguientes ingredientes: niños, más podcast, más trabajo como freelance, más creación de infoproducto, y todo esto en verano, una época del año donde siempre se rompen nuestras rutinas, nuestros horarios y que además normalmente se incrementa nuestra vida social. Y esto, además, yo ya lo había experimentado el año pasado, en la época donde yo creé generaringresospasivos.net. Así que de alguna manera decidí protegerme, decidí mover mi entorno. Me fui a trabajar a un coworking fuera de casa y establecer un horario de trabajo para que no me sucediese lo del año anterior, lo del año 2017, que me bloqueé completamente. Y así fue en julio y agosto. Yo seguía con el podcast a un ritmo de publicación veraniego, con un episodio solo a la semana. Seguía con mi labor de freelance, encantada con esta empresa, pues cobrando un dinero, empezando a generar ingresos, pero mi infoproducto no avanzaba. En septiembre de 2017 me había propuesto varios objetivos, pero sobre todo mi objetivo estrella, digamos, que era crear un ebook para poder empezar a generar ingresos en automático. Y como sabes, no fui capaz. De alguna manera me bloqueé y no fui capaz de avanzar y fracasé en ese objetivo. Un año después parecía que la historia iba a volver a repetirse. Yo hacía muchas cosas, pero seguía sin avanzar en ese punto vital para alcanzar el estilo de vida que yo quiero llevar. Y no podía volver a permitirme cometer los mismos errores que había cometido a lo largo de este año. Está claro que los errores son necesarios, incluso positivos muchas veces, pero si aprendemos de ellos y los traducimos en un nuevo comportamiento, no son adecuados estos errores para que se repitan una y otra vez. Y yo a lo largo de este año había cometido dos grandes errores, dos errores de libro. El primer error había sido que había perdido el equilibrio centrándome solo en este proyecto y, como sabes, si me sigues, esto me llevó a tener problemas de salud. No podía permitir que volviese a suceder esto porque me había desequilibrado completamente. El segundo error que yo había cometido en este tiempo es que, como te decía, había hecho muchas cosas, pero no la más importante, ese objetivo transformador que me permitiría mantener todo lo demás a flote. Porque vamos a enfrentarnos a la realidad, tal y como me decía Álvaro López, mi mentor en el programa Acción Masiva. Yo puedo disfrutar mucho con este podcast, me encanta hacerlo, me encanta poder ayudar y trasladar herramientas gratuitas, me hace sentir bien, pero realmente, ¿durante cuánto tiempo podría yo mantener esto si no conseguía tener ingresos? Además, la esencia de este podcast no es mi camino hacia un estilo de vida libre. ¿Cómo lo voy a conseguir yo si no genero vías de ingresos? Entonces tuve que hacer un acto de sinceridad conmigo misma y tuve que tomar una decisión. Tenía que renunciar a algo. Qué duro es esto, de verdad, renunciar, pero qué necesario muchas veces. En mi caso, lo más inteligente, después de haber cometido estos errores que te acabo de mencionar y de analizarlos, era renunciar o limitar el tiempo que dedicaba al podcast. Y con mucha pena decidí paralizar el podcast para poder dedicar más tiempo a la creación de ese infoproducto. Nunca pensé, la verdad, en abandonarlo. De hecho, nunca pensé que iba a pasar tanto tiempo, que realmente iban a pasar 2 meses entre ese episodio de agosto y este de octubre que estoy grabando ahora mismo. De ser así, os lo hubiese comunicado, no hubiese desaparecido de esta manera. Yo pensé que iba a ser algo más rápido, que iba a aprovechar un poco el parón de agosto, donde todos estamos más desconectados. Bueno, la cuestión es que he vuelto para quedarme, con energías, con muchas ideas, con ganas de volver a grabar, porque yo disfruto mucho con todo esto. No sé si soy capaz de transmitirlo, pero cada vez que enchufo el micrófono siento una energía tremendamente positiva. Y quiero seguir aquí con vosotros, pero para hacerlo, para impulsar mi vida y demostraros que se puede, he necesitado tomarme este tiempo. Siento de verdad no haber avisado, siento haber desaparecido así tanto tiempo sin dar explicaciones. Nunca pensé, como os decía antes, que me iba a requerir tanto tiempo dar este paso tan importante, que es tener mi primer infoproducto. ¿Y de qué se trata este infoproducto? Seguro que os estáis preguntando. Pues de la herramienta que me ha permitido a mí llegar hasta aquí, de ese método que yo desarrollé y al que di forma durante meses, de ese planificador en el que volqué los aprendizajes que había ido adquiriendo durante años, tanto de mis lecturas como de mi propia experiencia.
He cogido ese planificador del cambio y le he dado una vuelta. Después de usarlo durante 3 sesiones de 12 semanas, me he dado cuenta de que hacía falta incorporar nuevos apartados, de que hacía falta crear nuevos ejercicios y cambiar también otros. Lo he editado, he buscado una nueva portada que represente mejor el concepto que quiero transmitir, lo he reorganizado todo y he decidido tirarme a la piscina. He decidido invertir en este producto y apostar por él, porque yo sé que este sistema funciona, lo sé porque sois muchos los que me lo habéis comentado y además porque yo misma lo he utilizado para poder crear este podcast y esta comunidad de impulsores para definir un objetivo y tomar acción de manera constante. Y así ha llegado mi primer infoproducto, al que he llamado 12S Focus Action Planner, el planificador que te guiará paso a paso durante 12 semanas para alcanzar la vida que deseas. Todavía no está a la venta. Mi intención es tenerlo completamente disponible el 1 de noviembre. De todos modos, si estás interesado en este producto y quieres acceder a un descuento especial, puedes dejarme tu correo en la dirección focusactionplanner.com. Ahí vais a encontrar un pequeño formulario donde podéis dejar simplemente vuestra dirección de correo y yo, cuando esté disponible, os lo comunicaré y además vais a tener derecho a ese descuento especial. En principio, solo va a estar disponible en España. Estoy buscando la manera de hacerlo llegar a otros países, tanto de Europa como de América, porque sé que sois muchos los impulsores que me seguís desde ahí y os tengo que dar las gracias a todos. Ya veis que a pesar de lo que parecía, han sido para mí unos meses moviditos, unos meses en los que yo no he tenido vacaciones, no me he ido de viaje, no he descansado, yo no he estado parada. Espero que entendáis los motivos por los que he tenido que abandonar este podcast durante una temporada. Y es lo que pasa, la verdad, cuando tú relatas un proyecto en vivo, que es impredecible como la vida misma. Por suerte, no ha sido por nada malo, como os he comentado. Simplemente es una fase más, un pasito en este camino hacia un estilo de vida libre. Espero que me dejéis vuestros comentarios, estoy deseando que me digáis qué os parece. Como siempre, podéis hacerlo a través de iTunes, iVoox o incluso desde mi web mariajosesoto.com/38. Y a partir de ahora voy a crear muchos episodios con herramientas que he descubierto, cosas que he ido aplicando y ya os iré contando más de esta época, porque esto es simplificarlo mucho. Muchas gracias por seguir acompañándome en este camino hacia un estilo de vida libre. ¡Hasta luego!